La excelencia de San Lucas llegó al área metro. Programa especial con Luz Nereida Vélez desde el Hospital Episcopal San Lucas Metro. La influenza es una enfermedad grave causada por el virus de la gripe que puede llevar a la hospitalización e incluso la muerte. Generalmente se propagan en otoño e invierno, alcanzando su pico máximo entre diciembre y febrero. Vacunarse en otoño puede reducir sus posibilidades de contraer la influenza. Cada temporada es diferente y los impactos sustanciales en la salud pueden variar ampliamente de una temporada a otra, siendo algunas temporadas peores que otras. Su mejor defensa contra la enfermedad de la gripe es vacunarse contra la influenza todos los años. ¿Por qué debemos vacunarnos? A continuación conversamos con la doctora Patricia Pastor Pérez, infectóloga. La excelencia de San Lucas llegó al área metro. Programa especial con Luz Nereida Vélez. Y continuamos desde estas facilidades del Hospital Episcopal San Lucas Metro aquí en el área de Cupey. Y en días recientes se tomó la determinación de declarar epidemia la influenza en Puerto Rico porque por las últimas semanas se ha visto un incremento de los casos, sobre todo en la edad pediátrica de 0 a 19 años. La influenza es algo que tenemos constantemente y todos los años tenemos que vacunarnos para poder tomar como medida de prevención de una condición que aunque para muchos por ahí es como un catarrito, que no lo es, y ya mismo vamos a hablar con la doctora sobre el particular, nos puede llevar a la muerte. Me acompaña la doctora Patricia Pastor Pérez, infectóloga. Buenos días y bienvenida. Buenos días, gracias por la oportunidad. Qué bueno que esté aquí conmigo para poder discutir este tema. Yo creo que lo pertinente aquí, doctora, es preguntarle, estamos en esa temporada, ¿verdad?, de los casos de influenza. ¿Qué síntomas puede tener una persona cuando está alojando ese virus? Pues mira, como conocemos, la influenza es una enfermedad contagiosa respiratoria, ¿verdad? Y básicamente los síntomas son bastante comunes, tales como fiebre, escalofrío, dolor de garganta, muchos dolores musculares, dolor de cabeza. Los niños pueden presentar más náuseas, vómitos y diarrea, entre otros, que son síntomas bastante que estamos acostumbrados a tenerlos cuando lo llamamos un catarro común. Así que básicamente esos son cómo se presenta. Ok, son síntomas, ¿verdad?, que cuando miramos los virus que afectan nuestras vías respiratorias, pues como que hay patrones repetitivos. Pero si yo me siento de esa manera, ¿qué sería lo pertinente? Ir a hacerme una prueba para conocer si tengo influenza o no, o si tengo COVID, o si lo que tengo es micoplasma, o si lo que tengo es el virus sincitial respiratorio, que también está bastante fuerte en esta temporada. O hablar con mi médico. ¿Qué debo hacer? Pues mira, todo depende, obviamente cada cual se conoce y sabe lo que son sus condiciones médicas previas que tenga. La realidad es que los síntomas solapan entre uno y otro, como bien menciona, son muchos virus respiratorios que hay en el ambiente, pero hay ciertos momentos en los que la severidad, la fiebre, una fiebre persistente, uno se conoce mejor que nadie, como decirlo así. Y siempre, si tienes una duda, acudir a tu médico primario. Si son ya síntomas mucho más complejos, que te sientas ya fuera de que es algo que no lo puedes manejar en la casa o tienes unas comorbilidades médicas, pues ya ahí puedes acudir a hacerte la prueba directamente y entonces a partir de ahí pues se toman las decisiones. Sabemos que existen unos tipos de influenza. Está la A y está la B. ¿Cuál es la que está permeando en el ambiente ahora y cuál es más fuerte de ambas? Pues mira, realmente, según las estadísticas del Departamento de Salud, que las actualizan semanalmente, estamos casi está igual entre la A y la B. La realidad es que el serotipo A es un poquito muta más rápido, entonces tiende a ser un poquito, los síntomas tienden a ser un poquito más fuertes, pero la realidad es que entre A y B los pacientes igual presentan la mayoría de los mismos síntomas, pero tenemos como básicamente lo mismo entre ambos serotipos. Si nos sentimos de esa manera, lo pertinente es que nos quedemos en casa. No necesariamente. La realidad es que si es un paciente con sus condiciones médicas, ya sea pacientes diabéticos, pacientes de
de problemas renales, diálisis, pacientes de cáncer recibiendo quimioterapias. Nosotros dividimos los pacientes de alto riesgo entre los extremos de edades, que vendría siendo nuestros adultos mayores, más de 60 a 65 años, o los más pequeños, que son menos de 5 años. Ya estos son las poblaciones que más tenemos que estar pendientes, las personas, las mujeres embarazadas también, ya que están en un alto riesgo de complicaciones. Ya si uno cae en uno de esos grupos, tienes que tener como estar más alerta de lo que estás presentando y no esperar en casa cuando tenemos todas las facilidades ahora mismo para poder atender. Lo que pasa es que como sabemos que esto es un virus muy contagioso, quizás de los virus en el mundo más contagiosos que existen. Sabemos, ¿verdad?, que si alguien tose o estornuda, esas gotitas, ¿verdad?, que salen de nuestro estornudo y de nuestro toser, se quedan y permean. Entonces, yo me vuelvo un foco de infección. Así que presumo que si tengo unos síntomas, debo quedarme en casa, ¿no? Sí, sería lo ideal, claro, porque uno, como digo, uno se conoce y más o menos si uno ve que en 24 horas pues puedes estar descansando, no tienes ninguna falta de aire, algo severo, una fiebre que se pueda manejar y observar en la casa, pero si ves que en 24 horas los síntomas empeoran con las condiciones médicas que tengas, pues entonces deberías de no quedarte en la casa y simplemente acudir a tu médico primario para que te pueda dar la indicación de la prueba, ¿verdad? O si no, a la sala de emergencia más cercana. Le pregunto, el virus me contagio, ¿cuánto tarda en manifestarse en mi cuerpo? Pues el periodo de incubación, que es el periodo entre que el paciente se infecta versus hasta el periodo en que comienza a presentar síntomas, va de 1 a 4 días. Obviamente, esto es bien individual, pero la tendencia es que ya en el día 2 y 3 es cuando más se empieza a manifestar los síntomas. Así que ya esos serían los días más clave entre la infección y el desarrollo de síntomas. Hemos visto, ¿verdad?, como quizás una apatía o una fatiga de las personas a vacunarse. Y quizás por eso es que tenemos este problema tan serio hoy en Puerto Rico de que la influenza, ¿verdad?, se ha convertido en una epidemia. Sabemos que todos los años debemos vacunarnos. Quizás esa es la mejor manera de prevención. Y debemos comenzar desde agosto, porque la gente piensa, pero yo me vacuné en abril o en mayo del año pasado, yo debo tener todavía la vacuna. ¿Por qué no? Y tenemos que volvernos a vacunar. Pues mira, el virus de la influenza es un virus que evoluciona rapidísimo y eso lo hemos visto año tras año, temporada tras temporada. Y la realidad es que sí, la vacunación es anual, porque se hacen antes de, como quien dice, de designar cuál es la vacuna de ese año, se hacen unos estudios previos para poder ver lo que está en el ambiente, por decirlo para que todo el mundo lo entienda, lo que está en el ambiente y lo que es más próximo para esa nueva temporada. Por esa razón, la vacunación debe ser anual. Sí, las personas están un poquito, pues, a veces resistentes ante esto de vacunarse todos los años porque, pues, recientemente hemos pasado toda la situación del COVID y sabemos que es mucha información y muchos cambios, pero aún así, la vacunación anual de influenza es altamente recomendada. Además, esto es una vacuna que lleva décadas y décadas, o sea, probada y requete comprobada. Y prácticamente sin ningún efecto secundario. La realidad es que, como lo dice, se han hecho muchos estudios y se ha visto que la vacunación contra la influenza estos pacientes disminuye mortalidad y gravedad de síntomas, que es lo más importante. A eso voy. ¿Qué complicaciones me puede llevar a mí una influenza? Sabemos, ¿verdad?, que hay dos poblaciones que quizás están a mayor riesgo. Los bebés o la edad pediátrica bien pequeñito y el adulto mayor. Sí, realmente las poblaciones que están, como mencionas, la mayor riesgo sí son esas y lo importante es vacunarse anualmente. Ese es el mayor reto para todos nosotros, es tratar de fomentar eso a través de la vacunación, el monitoreo y el uno estar consciente de cómo se está sintiendo. Pero ¿a qué complicación seria que nos pueda llevar a la muerte la influenza puede en muchos casos llegar? Y sabemos que ya en Puerto Rico, por las estadísticas que ha dado el Departamento de Salud, hay
40 y pico de muertes. Sí, entre las complicaciones más severas, los pacientes pueden desarrollar pulmonías bacterianas, pueden desarrollar sinusitis, bronquitis, pueden incluso desarrollar cardiomiopatías, condiciones de corazón a raíz de esta enfermedad. Y si es un paciente que es alto riesgo por otras comorbilidades médicas que tenga, pues evidentemente esto se va a presentar de una manera más severa que puede llevar a la muerte. O sea, que esa pulmonía nos puede llevar a la muerte, lo mismo que alguna afección del corazón nos puede llevar a la muerte. Definitivo. Por eso es lo que queremos evitar. Definitivo. Incluso en las estadísticas de las defunciones se ha visto que a pesar de que los más, por decir, infectados son los pediátricos, las defunciones, el número de edad más que se reportó es adultos mayores. Exactamente. Pues porque como usted bien dice, doctora, tienen otras condiciones que entonces los debilitan aún más. Uh-huh. La gente dice, pero yo me puse la vacuna, pero me dio la influenza. Si me pongo la vacuna cuando estoy y lo desconozco, estoy incubando en esos 4 días, como usted menciona, 4 a 5 días ese virus, ¿puedo después a la larga tener algún síntoma de influenza? La realidad es que la vacuna no te exime de que no te dé influenza. Todos estamos vulnerables a infectarnos. El detalle es que la severidad de los síntomas no sea tanta, pero la realidad es que aunque uno se vacune, sí te puede dar. Lo que estamos tratando es de manejar que esas complicaciones y que sea algo que tú puedas manejar, que el paciente pueda manejar preferiblemente en la comodidad de su casa, pero no, nada es absoluto, claro está. Pero esa es nuestra mejor herramienta que hemos visto que más nos ha ayudado. Los meses pico de influenza, ¿cuáles son aquí en Puerto Rico? Pues usualmente la temporada siempre se designa que comienza en julio, ¿verdad? En julio, pero los meses que ya el clima va cambiando después de verano, que entran las temperaturas más cómodas, más frías, más frescas, aunque en Puerto Rico pues eso es un poquito cuestionable, pero ya cuando viene entrando lo que es agosto, septiembre, octubre, pues ya ahí empezamos a ver un alza de casos. Realmente el pico viene siendo después noviembre, diciembre, pero no se está comportando de esa manera. Eso es una tendencia que siempre decíamos, pero ahora estamos viendo picos o más casos antes de lo que usualmente estábamos acostumbrados. Así que la recomendación entonces, doctora, es que busquemos la manera de vacunarnos, vacunar a nuestros hijos, a nuestra familia, para evitar severidad. Si nos da la influenza, que nos dé, como dice el refrán, sin pena ni gloria. Definitivamente, y realmente es una vacuna, como menciona, es una vacuna que se ha visto que es segura, es una vacuna que está accesible en Puerto Rico. ¿Y a partir de qué edad? A partir de los 6 meses. A partir, todavía ahí no, más chiquitos pues todavía no está aprobada, pero sí, a partir de esa edad pues es seguro ponerla. Ahí lo tienen, mire, farmacias de comunidad, farmacias de cadena, centros de vacunación, médicos también están vacunando. Usted procure y se están haciendo ferias de vacunación también. La realidad es que hay un movimiento, hay muchas campañas tanto del Departamento de Salud, los municipios, y si pues el paciente no tiene, pues por cuestiones de trabajo, las farmacias de cadena tienen la vacuna disponible también, no hay escasez al momento. Así que realmente es nuestra parte poner nuestro granito, ¿verdad?, de arena también. Así que para poder tratar de aportar a esta situación. Y a asumir nuestra responsabilidad como ciudadanos para, si nos da la influenza, no contagiar a otros, que es lo más importante. Doctora Patricia Pastor Pérez, mil gracias. Gracias a ti por la oportunidad. Nos vamos de esta manera a la pausa. La excelencia de San Lucas llegó al área metro. Programa especial con Luz Nereida Vélez desde el Hospital Episcopal San Lucas Metro. El centro hospitalario ofrece un enfoque personalizado para cada paciente y se especializa en la atención de enfermedades como úlceras, derrames, amputaciones, entre otras. Con un equipo médico altamente capacitado, trabaja de forma integrada para establecer un plan de cuidado a la medida. Ven, déjanos cuidarte. Para más información sobre el Hospital Episcopal San Lucas Metro y otros servicios, pueden visitar su página web sanlucaspr.org o llamar al 787-761-8383. Confía en los 110 años de experiencia y calidad de San Lucas, ahora más cerca de ti. La excelencia de San Lucas llegó al área metro. Programa especial con Luz Nereida Vélez. Regresamos en breve.